por el dial 101.9 FM Radio Valeria presentamos Vida Plena, un programa diferente con un enfoque diferente. Vida Plena. Analizaremos materias de suma importancia para la familia y la comunidad. Vida Plena. Estilo de vida saludables. Vida Plena. Confianza en Dios. Les invitamos a compartir con nosotros una vida plena. Bienvenidos. Bienvenidos a su programa Vida Plena en Radio Valeria. Hoy día vamos a estudiar la lección número 2 y para eso vamos a iniciar con una oración. Hermana Norma, ¿podría iniciar con la oración? Con mucho gusto. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Amante y bondadoso Padre Celestial, que tu morada es en lo alto de los cielos, alabamos y bendecimos tu santo nombre. En este momento, Señor, que vamos a escudriñar tu palabra, necesitamos de tu Espíritu Santo para poder entender y comprender ese amor maravilloso que tú tienes para con nosotros. Por favor, Señor, dirige este programa y bendícelo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces el título de la lección 2 es ¿Por qué tuvo que morir? ¿Por qué tuvo que morir nuestro Señor Jesús? Y yo quiero iniciar contándoles una historia. Dice que había un hombre que tenía un granero y era la época de invierno, hacía mucho frío. Este hombre estaba mirando por su ventana y en eso vio a unas aves que estaban allí en medio de la nieve y el hombre pensó, estas aves deben estar sufriendo, porque deben tener mucho frío. Entonces él salió de su casa y se acercó a ellas e intentó agarrarlas para llevarlas dentro de su granero. Pero ni bien él intentó agarrarlas, las aves se fueron volando y se escaparon. Y el hombre se quedó triste porque no pudo ayudarlas. Y él pensó, si tan solo yo fuera como un ave, podría tener llegada a ellas, hubiera podido invitarlas a mi casa, me hubieran hecho caso y hubieran entrado conmigo a mi granero para así estar abrigaditas. Y es así como nuestro Señor Jesús también tuvo que venir a esta tierra para hacerse igual a nosotros, hacerse hombre, venir a sufrir, porque era la única manera que podría alcanzarnos para salvarnos de la desgracia del pecado. Así que hoy día, como ahí ven en su lección, vamos a estudiar por medio de la Biblia, examinaremos por qué Jesús tuvo que morir de una manera tan cruel, el impacto de su sacrificio en nuestra salvación y cómo su resurrección nos ofrece esperanza y vida eterna. ¿Qué significa el sacrificio de Jesús para ti? ¿Cómo afecta su muerte y resurrección tu vida diaria y tu relación con Dios? Esas son algunas de las preguntas que vamos a responder ahora mismo. Bien, ahora vamos a adentrarnos a estudiar esta historia de amor que tenemos en la palabra de Dios. Y vamos a buscar en los versículos por qué Jesús vino a morir de una muerte tan terrible para poder rescatarnos del pecado. Así que, ¿qué nos enseña la Biblia sobre el propósito de la muerte de Jesús? Así que vamos a escudriñar, vamos a la Biblia y vamos a buscar en Primera de Pedro 3:18, Lucy, a ver qué nos dice este versículo maravilloso. Muy bien. La Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu.
Amén. Qué maravilloso versículo, ¿verdad? Cómo nos enseña ese sacrificio que Jesús vino a dar a este mundo para rescatarnos del pecado, como decía Lucy. Y bien, vamos también a leer Juan 3:16. Es un versículo maravilloso, un versículo que yo pienso que si solo ese versículo existiera en la Biblia, qué maravilloso. Ahí está el amor de Dios mostrado a través de enviar a su Hijo a morir por nosotros, porque esa muerte que Él sufrió la merecíamos nosotros, no Jesús, porque Él fue sin pecado. Así que vamos a leer en Juan 3:16, que creo que ustedes de memoria se han de saber este versículo. Es maravilloso. Y dice así la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Qué maravilloso versículo, ¿verdad, Lucía? Qué maravilloso mensaje. Amén. Es amén. verdad. Entonces, ¿cómo respondemos esta pregunta? ¿Qué nos enseña la Biblia sobre el propósito de la muerte de Jesús? Bien dice la Biblia que Él vino a este mundo en sacrificio vivo para poder salvarnos del pecado. Porque sin ese sacrificio, Lucy, no hubiera salvación. No tuviéramos esa esperanza bendita que tenemos de que Él muy pronto volverá y nos llevará a reinar con Él. Así es. Qué Así es. promesa más linda. Sí, es maravilloso. Él, siendo justo, vino para rescatar a los injustos que somos nosotros, ¿verdad? Y dice que para de esa manera llevarnos al Padre, llevarnos a Dios, para que podamos tener salvación, ¿no? A través de Jesucristo y acceso al Padre. Amén. Otra vez. Amén. Lindo versículos que vamos a encontrar. Y como en esta lección es tan linda, y nos vamos a ir adentrando en la comprensión del sacrificio. ¿Por qué Jesús nos ama tanto? Bueno, yo leía algún libro maravilloso que dice que la eternidad no será suficiente para hablar sobre este tema. ¿Por qué nos ama tanto Dios? ¿Por qué ese sacrificio tan terrible, verdad? Que Jesús vino a recibir a este mundo. Pero lo lindo, Lucy, que me encanta, es que Jesús vino a esta tierra y Él sufrió desprecio, sufrió rechazo, sufrió acusaciones, todo lo sufrió. Él fue el Cordero que sufrió todo por rescatar nuestra vida. Y qué lindo es saber y cuán agradecidos nuestros corazones de reconocer el sacrificio que Él hizo por nosotros. Así es cierto. Y pasamos entonces a la segunda pregunta, que dice, ¿qué significa que Jesús es el sacrificio expiatorio por nuestros pecados? Para eso vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Y dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Qué linda, Lucy. Sí, me encanta este tema del sacrificio de Jesús, porque si vemos la semana completa, ¿verdad? La semana completa, su última semana en esta tierra, cuando fue entregado, la semana cuando fue llevado y maltratado, cargando una cruz que ningún hombre pudiera cargar. Es como nuestro corazón se llena de tanta gratitud que yo digo, Padre, no hay palabra humana en que podamos decirte, Padre,
decir otra cosa más que gracias. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Gracias por venir a sufrir a este mundo para rescatarnos del pecado. Así es. Y también algo maravilloso, Lucy, que Él nos entiende. Cualquier sea tu problema, cualquier sea tu situación, Jesús la entiende. Y nos apoya y nos ayuda a poder avanzar porque Él sufrió ya lo que nosotros sufrimos. ¡Wow! ¡Qué lindo! Increíble! Maravilloso. Y aquí entonces la respuesta para esta pregunta que dice, ¿qué significa que Jesús es el sacrificio expiatorio por nuestros pecados? Aquí el verso nos dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué significa propiciación? La palabra es propiciación. ¿Qué significa eso? Pues es equivalente a decir reconciliación, ¿no? Él es quien nos reconcilia con el Padre. Porque cuando estamos en pecado, estamos en enemistad con el Padre. Pero gracias a Jesucristo, gracias a su sacrificio, podemos volver a ser amigos, podemos volver a ser hijos de Dios, lo cual significa una reconciliación con el Padre, ¿sí? Amén. Entonces, ese es el significado de propiciación. Bien, continuamos escudriñando la palabra de Dios y ahora vamos a leer la tercera pregunta. Y dice, ¿cómo describe la Biblia el amor de Dios? Entonces ahora vamos a ir a Romanos 5:8 y nos dice la palabra del Señor. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué sacrificio? ¿Qué sacrificio? Que yo me emociono en realidad cuando hablo del tema de por qué tuvo que morir nuestro Salvador. Y gracias a Dios, porque nos aman tanto y pudo hacer ese sacrificio, porque no había nadie más que pudiera hacer el sacrificio para rescatarnos, solamente la vida de Jesús. Y solamente Jesucristo, con su vida perfecta, sin pecado, podía ser aquel cordero, ¿no? Porque Cristo, el corderito simbolizaba a Cristo, sin mancha y sin defecto. Era el único que podía llevar a cabo este sacrificio por nosotros. Sí, dice entonces la pregunta, ¿cómo describe la Biblia el amor de Dios? Entonces, ¿en qué? Pero Dios muestra su amor, dice la palabra, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué maravilla! Entonces, el puro amor de Dios, ¿verdad? El Señor lo mostró, ese amor, mandando a su Hijo en sacrificio nuestro. Así es. Así que no hay mayor demostración de amor que el sacrificio de Jesucristo por nosotros. Amén. Amén. Mirando a la cruz podemos entender cuánto valor tenemos y cuán amados somos por Jesucristo y por el Padre que entregó a su Hijo. Así que ahora vamos a tener una breve pausa y luego volveremos con las siguientes preguntas de nuestro estudio. Quédate con Radio Valeria en el programa Vida Plena. Si las pruebas de esta vida debilitan ya tu fe y en tu mente surge
estamos de vuelta en el programa Vida Plena y vamos a continuar con la pregunta número 4, que dice así: ¿qué papel juega la gracia de Dios en nuestra salvación? Para eso vamos a leer Efesios capítulo 2 versículos 8 al 9 y dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué respuesta vamos a dar? ¿Qué papel juega la gracia? El verso nos dice que somos salvos solamente por la gracia a través de la fe. Eso quiere decir que no somos salvos por nuestras obras, para que nadie se gloríe. ¿Eso qué quiere decir? Que por más que yo haga buenas obras, ayude a otros, ayude a mucha gente, no por eso voy a poder ganar la salvación, porque es imposible ganar la salvación por mí misma o por mis buenas obras. Es solamente por la gracia, y la gracia es un regalo inmerecido, es algo que yo no merezco, pero recibo por medio de la fe. ¿Cómo que por medio de la fe? Cuando yo creo en Jesucristo y todo lo que Él hizo por mí, cuando yo creo en su sacrificio, entonces Él me otorga la salvación como un regalo gratuito. Y eso es maravilloso porque es el regalo más grande que podemos tener y es gratis. Por eso es un regalo. Amén, amén. Ahora vamos a responder la pregunta número 5. La pregunta número 5 nos dice: ¿por qué era necesario que Jesús muriera en la cruz? En Hebreos 9:22 vamos a buscar en la palabra de Dios que dice: y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Era necesario para nuestra salvación que Jesús viniera a esta tierra a sufrir lo que sufrió para poder rescatarnos del pecado. Gracias, es una bendición tan grande, y como decía Lucy, la gracia de nuestro Dios, que es un regalo que no lo merecemos, pero su amor infinito por cada ser humano, por cada criatura en este mundo, es maravilloso ese don, ¿verdad? Así es. Así es. Entonces vamos a continuar con la pregunta número 6, que dice: ¿cómo podemos recibir el perdón de nuestros pecados? Y para eso vamos a 1 de Juan capítulo 1 versículo 9. 1 de Juan 1:9. Y nos dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, ¿cómo podemos recibir el perdón de nuestros pecados? Aquí hay un paso que dar. Dice: si confesamos nuestros pecados. ¿Qué quiere decir, no? Que ese es el primer paso. Ir a Dios y contarle lo que hice mal, el error que cometí. Una vez que yo reconozco que hice mal, no me lo debo quedar conmigo mismo, sino debo ir al Señor en oración y como a un amigo contarle lo que hice mal y pedirle perdón. Y entonces, ¿qué va a suceder? Dice que Él es fiel y es justo para perdonarme y me limpiará de esa mancha de pecado para otra vez volver a ser blanco como la nieve. Eso es lo que el Señor hace por nosotros, nos limpia de nuestra maldad. Amén, amén, qué maravilloso. Bien, ahora vamos con la pregunta número 7. Y dice: ¿qué nos dice la Biblia sobre la reconciliación con Dios a través de Jesús? Y la misma palabra de Dios nos contesta, ¿verdad? En 2 de Corintios 5, 18 y 19. Y dice así la palabra de Dios. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¡Qué lindo! De esa forma, por medio de Jesús, somos reconciliados con el Padre. Maravillosa palabra. Es lindo
como decía Lucy, reconocer cuando fallamos, ¿verdad? Jesús está reconciliándonos con su Padre a través de lo que Él hace en este momento en el santuario celestial. Así es, qué maravilloso, ¿no? El versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó, dice, a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué dices tú de este versículo? Lindo. Claro, o sea, ahora nosotros también debemos de ir y anunciar que tenemos la oportunidad de ser amigos de nuevo con Dios, ¿no? Amén, amén. De que nuestros pecados se borren y que podamos tener otra vez un libre acceso al Padre, Amén. armonía con el Padre, amistad con el Padre y ser llamados hijos de Dios. Este mensaje que nosotros recibimos ahora tenemos que ir a anunciarlo también a otros. Amén. Ese es el cometido que nos ha dejado nuestro Señor. Así es. Muy bien, y ahora vamos a hacer una segunda pausa. Vamos a escuchar ahí unos hermosos himnos y volvemos otra vez en unos minutos en Tu programa, Vida Plena. Solo Cristo, solo Él me redime, me da paz, el anhelo de mi ser, tan solo Cristo. Bien, estamos de vuelta de nuevo en tu programa Vida Plena y vamos a reanudar con la pregunta número 8, que dice: ¿cómo nos da la muerte de Jesús la esperanza de la vida eterna? Y para eso vamos a leer Juan 11, 25 y 26. Y dice así: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Entonces, ¿cómo nos da la muerte de Jesús la esperanza de la vida eterna? Wow, bien, este versículo es muy claro. Dice Jesucristo, Él es la resurrección y la vida. Solamente, ¿cuál es el requisito para obtener la resurrección y la vida? Dice que creer en Él. Creer en Él. ¿Qué significa creer en Él? Creer en su sacrificio, creer en que en realidad Él vino a esta tierra, se hizo hombre, vivió como un hombre, ¿no? Pero vivió una vida perfecta para morir en una cruz, sufrir terriblemente y luego resucitar para darme la vida eterna. Y de que ahora Él está pues en el cielo intercediendo por mí para perdonar mis pecados, ¿no? Creer en toda esa verdad. Cuando yo atesoro esa verdad y la hago mía, entonces Él me otorga la vida eterna como un regalo. Y la promesa es que aunque yo muera en esta tierra, yo voy a resucitar. Es decir, yo no voy a morir eternamente. Puede que por alguna enfermedad, algún accidente o simplemente la muerte natural, no yo llegue a la muerte, pero tenemos la esperanza de la resurrección, ¿no? Gracias al sacrificio de Jesús. Así es. Qué lindo. Y bien, continuaremos con la pregunta número 9. Y dice, ¿qué significa aceptar a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor y Salvador? En Romanos 10, 9 al 11 nos dice la palabra del Señor. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Jesús lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será defraudado.
Amén. No seremos defraudados, Luz. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Amén. Porque el que habla es Dios mismo y Él es verdad. Así que creemos en su palabra, creemos en la verdad de su palabra. Y su palabra es poderosa, ¿verdad, Lucy? Así es poderosa y no falla. Y no falla. Entonces, dice la pregunta, ¿qué significa aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador? Significa la vida eterna. Si aceptamos, dice su palabra, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, la pregunta está contestada ya ahí, ¿verdad, Lucy? Así es, ¿no? Básicamente aquí nos menciona el creer y el confesar con nuestra boca, ¿verdad? Y ya hablamos en la pregunta anterior, creer en qué, ¿no? En todo lo que implica la venida de Jesús a esta tierra y su sacrificio, su resurrección. Pero también dice confesar con nuestra boca, ¿no? Confesar es como que en realidad mostramos con nuestra vida que creemos en Jesús. Ya es algo práctico. Creer tal vez está dentro de nosotros, en nuestra mente y corazón, pero confesar ya es una acción externa. Así Es como que se ve realmente con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestros hechos, que creemos en Jesús. Algo externo, algo ya práctico. Amén, amén. Muy bien. Y ahora continuamos con la pregunta 10, que dice, ¿cómo afecta la muerte de Jesús nuestra vida diaria como creyentes? Gálatas 2:20. Busquemos en la Biblia Gálatas 2:20. Y dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces vamos a dar respuesta a la pregunta 10. ¿Cómo afecta la muerte de Jesús nuestra vida diaria como creyentes? Y la Biblia dice que estoy con Cristo juntamente crucificado, que yo ya no vivo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué significa eso? Significa que todo mi pasado, tal vez mis malos hábitos, mis malos deseos, mis malos pensamientos, malas actitudes, todo eso va a ir muriendo, porque digamos que ese es mi yo anterior, mi yo pecaminoso. Pero cuando yo me arrepiento, cuando yo creo en Jesús, entonces nace una vida nueva en mí. Ahora me convierto en un nuevo hombre. Y esto es un proceso, tal vez no es de la noche a la mañana, es un caminar con el Señor en que yo me voy a ir transformando más y me voy a ir pareciendo más a Jesús. Por eso dice, yo ya no vivo, pero ahora Cristo vive en mí. Es decir, que ahora yo voy a tener las actitudes de Jesús, las palabras de Jesús, los pensamientos de Jesús, ¿no? Me voy a ir pareciendo más y más a Jesús. Y eso se ilustra como que yo estoy crucificada. Yo estoy crucificada, eso significa que mi pecado, mi yo pecador, murió. Y ahora una nueva persona vive y esa nueva persona es semejante al carácter de Cristo. Y esta es una promesa maravillosa de transformación. Así es, Lucy. Bien, hemos llegado al final y ahora vamos a hacer el llamado de mi decisión, dice al final de la lección. Yo, Norma Esperanza Cubas, voy a poner el día de hoy, que puede ser el día que ustedes están escuchando la lección, y ponen el día y ponen el año y dice, comprendo que Jesús murió en la cruz del Calvario como sacrificio expiatorio por mis pecados y creo que por la gracia inmerecida de Dios y únicamente mediante la fe en su sangre derramada puedo ser salvo del pecado y su consecuencia eterna, por lo cual lo acepto como el Señor y Redentor de mi vida. Amén. Yo digo amén. Y espero que cada uno de ustedes también puedan decir amén y poder entregarle el corazón a nuestro Salvador, que Él los espera con brazos abiertos y anhela estar en comunión con cada uno de nosotros. Así es. Así que después de haber tomado esta decisión,
con firmeza. Vamos a hacer una oración final para terminar nuestro estudio del día de hoy. Sí, los invitamos a inclinar el rostro para orar. Querido Señor que estás en los cielos, Señor, estamos infinitamente agradecidos contigo por el sacrificio que veniste a hacer a esta tierra. No te importó dejar tu trono en el cielo para venir a esta tierra a sufrir, a ser humillado, a ser abofeteado, escupido, burlado, escarnecido y crucificado, Señor, y todo para ganar nuestra salvación. Tu sacrificio es inmensamente valioso para nosotros, Señor. Pido que por favor nos ayudes a desarrollar una fe más grande en ti, Señor, y por medio de esa fe podamos recibir tu gracia y a través de la gracia ese regalo de la salvación, Señor. Ayúdanos también a poder tener esa transformación que tú deseas, a poder dejar nuestro yo pecaminoso y que tu vida, Señor, pueda vivir, tú puedas vivir en nosotros, Señor. Bendice aquí a los que están observando, participando de este programa, Señor. Dales tu Santo Espíritu para que puedan aprender más y más y más de tus hermosas verdades, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Te esperamos en la próxima lección, en la lección número 3, aquí en tu Radio Valeria y en el programa Vida Plena. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Cómo agradecer lo que hiciste en mi favor? Aunque indigno soy, me salvaste por tu gran amor. Las voces de un millón de seres no alcanzan para agradecer, pues lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a ti. A Dios sea gloria, a Dios sea gloria, a Dios sea gloria, tanto hizo por mí, me salvó con su sangre, me libró del pecado. A Dios sea gloria, tanto hizo por mí. Quiero vivir, Señor, para agradarte solo a ti. Y si algo puedo lograr, te daré la gloria, mi Salvador. Me salvó con su sangre, me libró del pecado. A Dios sea gloria, tanto hizo por mí. Esto fue tu programa, Vida Plena. Te esperamos la próxima semana para que juntos a nuestros panelistas digamos,
Con Dios alcanzaremos una vida plena. Les esperamos.